Bueno, buenas noches a todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes en este nuevo diálogo del Comité de Cirugía Mínima Invasiva. Vamos a dar la palabra a Jorge López, representante de Exceltis, que nos va a dar la bienvenida. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Álvaro. En efecto, para nosotros en Exceltis es un placer una vez más apoyar esta iniciativa y en la noche de hoy agradecerle al doctor Celis y a los doctores invitados precisamente el poder discutir este tema tan interesante, ¿no? Como es el abordaje controversial del endometrioma. Así que darle a ustedes una vez más las gracias y sobre todo pues saber que para nosotros el tema de propiciar estos espacios y estos foros de educación médica es siempre parte importante de nuestro enfoque, de nuestra estrategia en salud femenina. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Jorge. Y sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor Alfredo Celis, coordinador de este comité, para dar comienzo a este diálogo de controversias. Adelante, Alfredo. Muy bien, muy buenas noches con todos ustedes, colegas que están como panelistas y también con los colegas que se van incorporando a este nuevo diálogo de cirugía mínimamente invasiva. Es el noveno que hacemos ya en FLASOC. En primer lugar, nuestro saludo a nombre del doctor Samuel Kashmer, presidente de FLASOC y de su junta directiva. Y nuestro agradecimiento también al Laboratorio Exceltis por permitirnos realizar estos eventos que, como ustedes saben, son 4. El siguiente es el sábado. Ahora, los diálogos se llaman de controversias, o sea, son temas debatibles donde no siempre se tiene la verdad, depende de la mirada que uno tenga del tema. Y por eso es que hemos invitado a 3 excelentes profesores, expertos en endometriosis. Tenemos con nosotros, ya creo todos son conocidos, o son grandes profesores, grandes amigos, el doctor Mauricio Abrao de Sao Paulo, el doctor Tier Suárez de Río de Janeiro y el doctor Humberto Dionisi de Córdoba, Argentina. Ellos trabajan hace mucho tiempo en endometriosis. Y la idea de este nuevo webinar es no hacer presentaciones, sino conversar, dialogar, debatir, discutir, como queramos llamarlo, acerca de las controversias de esta enfermedad. Yo, como siempre hemos dicho, consideramos que la endometriosis es una de las enfermedades más controversiales que existen, ¿no? En todos sus aspectos, en la etiopatogenia, en la fisiopatología, en el tratamiento. Y dentro de esto, el manejo del endometrioma es sumamente controversial porque todo depende del lado que se le mire. Entonces, para más o menos enfocar esta primera discusión o debate, quisiera que Álvaro, por favor, suelte las 2 primeras preguntas. Primero la primera y después la segunda. Dice aquí, ¿cuál afirmación considera más asociada con el endometrioma? ¿El endometrioma per se daña la reserva ovárica? ¿El endometrioma se asocia a endometriosis profunda? ¿La cirugía afecta la reserva ovárica? ¿El endometrioma generalmente no duele? ¿O todas las anteriores? Por favor, elijan la que consideren conveniente, que nos permitirá ver más o menos la visión que tienen ustedes acerca de esta patología, de esta forma de endometriosis. Cuando tenga el resultado, Álvaro lo mostrará. Muy bien. El 57% considera que todas estas respuestas están asociadas a endometriosis. La segunda es el 17%, dice el endometrioma per se daña la reserva ovárica, la cirugía afecta la reserva ovárica y un dato interesante, dicen, consideran solamente el 3% que el endometrioma generalmente no duele. La siguiente pregunta para entrar al debate
Si usted está frente a una mujer de 25 años de edad que no tiene deseos de fertilidad inmediata y que no tiene dolor y le encuentra un endometrioma de 5 centímetros, ¿cuál sería la primera medida a tomar? Lo observa, le da tratamiento médico, hace una laparoscopía, hace un dosaje de hormona antimuleriana o indica congelar los óvulos. A ver. El 37% le da tratamiento médico, un 23% lo observa, un 28% hace directamente la laparoscopía, solo un 3% hace un dosaje de hormona antimuleriana y un 8% indicaría congelación de óvulos. Muy bien, puedes ya sacar. Y voy a preguntarle a Mauricio, ¿qué opina acerca de que solamente el 3% de la pregunta anterior considera que el endometrioma generalmente no duele? Generalmente se asume que el endometrioma duele. ¿Cuál es la posición frente al valor que tiene el dolor cuando nosotros tenemos una paciente con endometrioma? Alfredo, ustedes pueden colocar a pergunta e as respostas? Sí, la primera, claro que sí. Para que todos possamos ver e debater. Sí. Sí, sí, muy bien. ¿Puedes volverla a poner, Álvaro? Ese es. Perfeito, Álvaro. Gracias. Então, em relação a endometrioma, geralmente não duele, eu completamente estou de acordo com essa afirmação, essa afirmativa. E nós sabemos, hoje, isso é um estudo muito importante, publicado pelo Charles Chapron e seu grupo, cerca de 10 anos atrás, mostrando que quando endometrioma duele, ele está associado com a doença profunda. Por isso que nesta pergunta, se eu fosse responder, eu não responderia todas, eu responderia A, B e D. Perdão, A, C e D. Porque o que a alternativa B, que o endometrioma se associa à doença profunda, endometrioma com dor se associa, com dolor se associa à endometriose profunda, e não endometrioma em geral. Perfeito? Esse é meu pensamento em relação a essa questão. Endometrioma, ele com certeza ele pode ser danoso à reserva ovárica. A cirurgia também afeta a reserva ovárica e, em geral, a endometrioma isolado não duele. E quando tem dor, ele se associa à endometriose profunda. Muy bien. ¿Qué opinas al respecto de estas respuestas, Humberto? No, yo estoy de acuerdo con Mauricio. Lo único que hay que considerar, como tenemos médicos clínicos que están escuchando esto, la posibilidad de un endometrioma sin dolor es baja. Por ende, siempre, y esto es un objetivo, cuando una paciente consulta con dolor y endometrioma, pensar en endometriosis profunda. Creo que es un poquito para darle una vuelta a lo que ya dijo Mauricio, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. O sea, el mensaje... Por último, hay cierta discusión en si daño o no la reserva ovárica por ciertos trabajos que habría un mismo índice de ovulación entre el ovario sano y el ovario enfermo. Y por supuesto, sí, estoy totalmente de acuerdo que la cirugía afecta a la reserva ovárica
y que el endometrioma per se no duele. Bien. Thiers, ¿algún comentario acerca de estas respuestas? No, pienso igual para mí las opciones todas están correctas. Como Mauricio dije, siempre cuando tiene un endometrioma con dolor tiene que empezar en una patología profunda. Claro que hay algunas pacientes, siempre en medicina siempre hay las excepciones. Entonces, claro que hay pacientes con endometriosis profunda que no tiene dolor, pero no es el común. El común que la paciente con endometrioma, con endometriosis profunda, se va a tener una queja de dolor o dispareunia o dismenorrea, que sea. Ok, o sea, el mensaje es cada vez que tengamos un endometrioma, debemos buscar endometriosis profunda. La pregunta es, ¿con cualquier tamaño de endometrioma? O sea, ¿puedo yo tener un endometrioma de 3 centímetros y también busco endometriosis profunda? ¿O cuando mide 8, 10 centímetros? ¿O tenemos endometriosis bilateral, lo que se llama el kissing ovary? ¿Con cualquier tamaño busco endometriosis profunda o hay algunos endometriomas que me llevan más a buscar la endometriosis profunda? Mauricio. Alfredo, importante conceito para colocarmos acá é que o tamanho do endometrioma não reflete a quantidade de doença. O tamanho de endometrioma reflete quanto de sangrado existe dentro do quiste. Por isso que é óbvio que se tiver kissing ovaries, a gravidade do problema é maior. Mas nós entendemos que endometrioma de 3, 4, 5 centímetros depende de quanto teve de sangramento dentro do ovário. Outro conceito que é muito recente é que existe no ovário vários tipos de cisto, de quiste. Existe endometriose cística e endometriose parenquimatosa, que está escondida no parênquima ovárico. Por isso que, muitas vezes, a ideia seria, para essas pacientes, mesmo após um tratamento cirúrgico, se isso for indicado, tentarmos preservar ao máximo a reserva ovárica e dar algum medicamento que é anovulatório após o tratamento. Muy bien. ¿Algún comentario, Humberto, en relación al tamaño? Estoy muy de acuerdo con Mauricio que el tamaño no es determinante de otro fenotipo, pero sí puede convivir al recordar el endometrioma con endometriosis peritoneal y siempre recordar lo que dijimos al principio, que endometrioma y dolor sí o sí no es que se debe descartar endometriosis profunda. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes saben que la endometriosis profunda es de difícil diagnóstico, es decir, que va a llevar años y quizás muchas consultas a diferentes clínicos ginecológicos para llegar a su diagnóstico. Y quizás uno de los errores es no saber esto, es saber que ante la presencia de enfermedad endometriósica se debe descartar enfermedad profunda. Bien, Álvaro, ¿podrías poner la segunda pregunta y las respuestas? Alfredo, son Sí. una dica que es importante tener en cuenta que la presencia de endometrioma, claro que es un marcador de doença profunda, pero también generalmente la paciente con endometrioma tiene una pelvis más inflamatoria. Entonces es una cirugía con más sangrado, que se toca el peritoneo y hay sangre. Entonces hay que se preparar generalmente para una cirugía más complicada, no es tan bonita cuando tiene endometrioma. Cuando la paciente tiene patología profunda con los ovarios normales, generalmente la pelvis está más sin inflamaciones, sin sangrado. Te toca hacer la disección muy buena con anatomía y se mira todas las estructuras en comparación con una paciente con endometrioma bilateral, con todo pegado. Es una cirugía mucho más costosa porque
hay mucho sangre, la pantalla se queda roja, la subvisión es peor, entonces siempre se prepara más para una cirugía más compleja cuando tiene endometrioma. Muy bien. Esta segunda pregunta tiene que ver con aquellas pacientes que tienen endometrioma, pero son asintomáticas, o sea, va a la consulta por una consulta de rutina y le encontramos un endometrioma de 5, de 6 centímetros, y el 60% ha contestado que tiene una conducta conservadora, ¿no? O lo observa o le da tratamiento médico, pero un tercio, casi un 30%, piensa que debería ser operada. Cuando tenemos un endometrioma que no duele, que es un hallazgo, en una paciente joven, Humberto, ¿qué es lo que tú haces o lo que recomendarías hacer en este caso? ¿Con cuál de estas opciones que se ven acá con estas respuestas tú estarías más de acuerdo? Bueno, mira, yo creo que hay que tener en claro lo siguiente. Sobre todo, yo me baso en la pregunta, ¿no es cierto? Hablamos de una mujer joven, sin deseo, o sea, no tiene deseo de fertilidad inmediata, no presenta dolor, ningún tipo de dolor, o sea, es asintomática totalmente, y un endometrioma de menos de 5 o 5 o menos centímetros. Yo personalmente diría que si la paciente no tiene ningún síntoma y no tiene necesidad de ningún tipo de anovulación, no se puede hacer observación sin necesidad de hacer tratamiento médico. ¿Qué opinas tú de esa aseveración, Mauricio? ¿Harías lo mismo o harías algo diferente? Não, o que é importante, novamente, Alfredo, é voltarmos para o conceito do significado do tamanho do endometrioma. Muitas vezes, 3, 4, 5, é difícil dizer precisamente qual é o tamanho que nos leva a uma preocupação de um quiste que pode romper ou quiste que pode trazer algum distúrbio para a mulher. Por isso que, para nós, talvez 6 centímetros seja um tamanho maior ou, enfim, que demanda preocupação mais específica. Se eu mirar para esta pergunta, com certeza eu combinaria o tratamento médico, que eu penso que seja importante, e quando se habla em tratamento médico, é importante reforçar tratamento anovulatório. Drogas que deem anovulação, por exemplo, pílulas combinadas. Não indicamos para endometriomas sistema intrauterino com levonorgestrel, mas pílulas combinadas que geram anovulação são indicadas para isso. Mas eu sempre procuraria olhar a reserva ovariana também, porque apesar dela ser jovem, a reserva ovariana muitas vezes surpreende, e a obrigação do médico é sugerir à paciente que não é raro olharmos mulheres com 25 anos com antimileriano barro como 1,5, 1, e que, obviamente, obriga ao ginecólogo para indicar uma criopreservação. Ok, Tiers, si es que la paciente no tiene dolor, ¿le indicaríamos píldoras anticonceptivas o le diéramos Dienogest? De estas dos opciones, ¿cuáles crees tú que pudiera elegirse o cuál elegirías tú? Generalmente pienso como Mauricio generalmente pensaría, claro que hablando con la paciente y hacer una división de la decisión, pero probablemente empezaría con el tratamiento médico y generalmente empiezo con Dienogest porque no tiene estrógeno, es mejor para la paciente, y entonces mi primera opción como tratamiento es el Dienogest. Claro que no hay muchas evidencias porque es un tratamiento, pero en Brasil hace pocos años que tenemos Dienogest acá, y la comparación siempre es con el análogo de GnRH que tenemos en la literatura. Entonces no hay muchas comparaciones con contraceptivos. Ok, o sea, comenzaría con Dienogest. Sí, mi primera opción. Alfredo. Sí, Humberto.
Humberto, algunos comentarios. Primero, si voy a hacer tratamiento médico, yo hago combinado y cíclico en un primer momento. Estamos hablando de una paciente sin sintomatología, ¿no es Así cierto? es, Yo no sin tengo dolor. Le has dismenorrea, no encontrado tengo el nada. endometrioma. Entonces, estoy de acuerdo de hacer tratamiento médico, daría combinado, y dejaría el no cíclico para pacientes con dismenorrea, o sea, que tengan sintomatología de dolor. ¿Por qué? Porque el no cíclico a veces es más difícil de tolerar. O sea, tiene más spotting, tiene más problemitas, entonces sería la pacientita ideal para darle uno de baja dosis. Con respecto a lo que dijo Mauricio, y me gustaría preguntarle porque me deja un poco sorprendido, porque nosotros no lo hacemos en estos momentos, una paciente de 25 años con un endometrioma de menos de 5 centímetros unilateral, evaluar reserva ovárica, o sea, evaluar antimuleriana y reserva ovárica para hacer criopreservación, no lo hacemos. Me gustaría que si pudiera explicar un poquito más, porque entonces vos imagínate, tiene un ovario contralateral sano, tiene muy poco índice de falla ovárica. Yo no sé dónde estaría basado eso, no sé si me entendés, Mauricio. Eu entendo, Humberto, que é papel do ginecólogo olhar para após 5, 10, 15 anos, quando trata de mulheres como essa. Nós estamos no final de um estudo muito interessante, onde avaliamos o hormônio antimileriano em relação a sítios diferentes da doença e idades diferentes da paciente. E qual a surpresa que nós temos observado? Que muitas vezes, após 25 anos, nós precisamos começar a olhar, mas não para todas as pacientes, para pacientes que têm doença ovariana. Porque é importante observar, não obrigatoriamente com hormônio antimileriano, nós podemos olhar a reserva ovariana com ultrassonido, simplesmente. Mas quando há suspeita, olhar por um antimileriano é uma indicação a mais que acende uma luz para que possamos nos preocupar no momento adequado com o futuro da gravidez. Muy bien. Sobre lo mismo, porque se ha generado ahí, me ha generado una pregunta, porque yo puse 5 centímetros, pero mire, vamos a suponer que tenemos una chica con 8 o 10 centímetros y le hacemos una antimuleriana y esta está baja. ¿Cuál sería la conducta en este caso? Mujer joven, no tiene deseo inmediato de fertilidad, tiene un endometrioma de 8 centímetros y ya la muleriana está baja, no tiene dolor. ¿Le doy tratamiento médico o hago cirugía? En teoría ya se está afectando la reserva ovárica por esta hormona antimuleriana que está disminuida. Ante esta situación, ¿qué plantearíamos? A ver, vamos a comenzar ahora con Thierry y regresamos por el otro lado. En ese caso, mi sugerencia sería ¿Operas o le damos tratamiento médico? Congelar el óvulo y hacer la laparoscopia sería mi conducta. Con ese tamaño y con un antimuleriano bajo, para mí, y concuerdo con Mauricio que cada vez más yo hago la indicación de congelamiento o de evaluación de la reserva ovárica más temprano, cada vez más, aún más. Ok. Mauricio, ¿tú? Uma questão muito importante, que é um pouco diferente da afirmação que vocês colocou. Vocês disse que a paciente não deseja engravidar. A pergunta para mim seria outra. Seria, vocês consideram a ideia de não ser mãe? Observe a diferença estratégica dessas duas questões. Quando eu pergunto não deseja engravidar, ela pode estar falando de agora. Claro. Não deseja o fato de ser mãe, ela pode estar falando de não, eu não quero agora, que eu tenho 25 anos, mas seguramente com 40 anos, 35, eu quero ser mãe. Então, esse é um ponto importante. Supondo que ela tenha 35 anos, 40 anos, e a ideia totalmente resolvida, nós podemos ser menos conservadores com aquele quiste.
Mas o caso que vocês comentou é provavelmente uma mulher mais jovem e que talvez não tenha definido claramente o que vai acontecer nos próximos 20 anos da vida dela. Por isso que eu acho que é importante. Primeiro, 10 centímetros sugere uma intervenção laparoscópica. Segundo, sempre que possível, antimileriano baixo e endometrioma, sugerir criopreservação de óvulo quando possível. Nem sempre é possível por causa de dinheiro, por causa de religião, por causa de vontade, mas é uma sugestão que cabe ao médico fazer. E a terceira coisa importante é que quando se faz laparoscopia, preservar ao máximo a reserva ovariana. E isto se faz, muitas vezes, tentando evitar a retirada da cápsula inteira, e sim usar o laser, principalmente no hilo de ovário, quando é possível. Quando não é possível, fazer uma cirurgia o mais tranquila possível seria o que recomendamos. Más adelante vamos a llegar a la técnica. Y yo quería rescatar algo que dijo Humberto, que me parece interesante. Dijo, si él está frente a esta paciente con un endometrioma de 5 o 6 centímetros y no le duele, él le da píldoras anticonceptivas de manera cíclica. Pero si hubiera dolor, sí le diera de forma continua. ¿Cuál es la opinión? Me parece válido, pero ¿cuál es la opinión que tiene Thiers y Mauricio sobre ese planteamiento? ¿Me escucharon? No escuché. Ya. Decía que Humberto había planteado que si tenemos una paciente con un endometrioma de 5 o 6 centímetros y que no menos duele... menos de 5, Alfredo. Vamos al caso una mujer con menos de 5 centímetros sin dolor. Bueno, la pregunta era... No lo hagas crecer al endometrioma en cada pregunta, va a terminar siendo 20. Ya, es que la pregunta era 5 centímetros, pensando en más, no en menos. O vuelvo a preguntar, 5 centímetros, es que me parece interesante el planteamiento que has hecho. Es muy interesante, tanto que porque yo tomo en lo personal los 5 centímetros como para observación, tratamiento médico, y más de 5 centímetros, la posibilidad quirúrgica aumenta en forma significativa, aunque no tenga dolor. Porque claro, pero... aumenta si un endometrioma que está libre, sin adherencia, tiene peligro de torsión ovárica, tiene peligro de ruptura y cuadros de abdómenes agudos que la van a llevar a cirugía de urgencia con mucho peor resultado de conservación de la reserva ovárica cuando la paciente es operada de esta manera. Ok, pero la afirmación me parece interesante, que si no duele, tú le das tratamiento con anticonceptivos. Si no duele, si no tiene dismenorrea, o sea, no tiene dolor. Si no hay dolor, le das de forma cíclica, pero si hay dolor, preferirías optar por la forma continua. Me parece interesante. ¿Algún comentario, alguna opinión al respecto, Mauricio, Thiers? Em relação ao tamanho, isso me remete, Alfredo, a uma discussão que nós tivemos esta tarde com um grupo de sociedades acerca da nova classificação da endometriose. E naquele grupo eu estava comentando o que nós fizemos na ARL de propormos números, né? De mais que 3, menos que 3, mais que 4, mais que 4. E no caso, Humberto comentou mais que 5, menos que 5. Na verdade, este número é um tanto cabalístico. Nós pensamos talvez 4, 5, 6 centímetros pelo risco de ruptura e pelo incômodo que o grande endometrioma pode levar às mulheres. Por isso que o número 5, talvez, o que eu chamei de número cabalístico, talvez seja um número intermediário para essa questão. Reforçando que tamanho de endometrioma não é quantidade de doença. E sobre dar pílula contínua ou com pausa, eu acredito que dar contínua é um conforto para a paciente. Mas não acredito que não há estudos que diga que a pílula com pausa aumente o risco da doença. Porque nós acreditamos que mesmo fazendo a pausa,
o uso naqueles 21 dias, por exemplo, da associação de estradiol, etilil estradiol com progestógeno, pode dar proteção para esta paciente. Muy bien. ¿Algún comentario, Tiers? No, claro que la idea de Humberto es posible. Para mí, la única ventaja de empezar el tratamiento médico es que hay una posibilidad que la endometriosis se quede igual por algún tiempo. Entonces, aunque la paciente no tiene síntomas, es una posibilidad de hacer una discusión con ella si se va a tomar el tratamiento médico para intentar que la patología no va a aumentar con el tiempo. Sí. Muy bien. Siguiente pregunta, Álvaro. Álvaro. Uy, se fue a dormir, creo. Ahí está comiendo, pobre Álvaro, está con los ravioles ahí. En una paciente con endometrioma y dolor pélvico intenso, ¿cuál considera que es la conducta más adecuada? ¿Dar anticonceptivos orales? ¿Hacer una quistectomía laparoscópica? ¿Iniciar con progestinas? ¿Descartar primero endometriosis profunda? ¿O usar DIU con levonorgestrel? Vos dirás. No, vamos a esperar qué dice. Hay que contestar. Sí, claro. La idea es más o menos cuál es la corriente que sigue toda la... No, es interactivo, me parece muy interesante, Alfredo. La verdad que es muy interesante la interacción que tenés porque la gente va y aparte es muy útil ver qué piensa al respecto para poder dar una mejor respuesta. Para luego escuchar los comentarios de ustedes en relación a esa tendencia. Como les digo, esto no es evaluar conocimiento, sino qué es lo que hace cada quien frente a estas situaciones. Sí, es muy, muy interesante realmente. A ver si tenemos las respuestas. Muy bien. El 7% le daría anticonceptivos orales. El 28% hace una quistectomía. El 12% inicia con progestinas. El 51% primero haría un descarte de endometriosis profunda y solo un 2% utilizaría un DIU con levonorgestrel. Yo rescato de la anterior pregunta y de esta que casi una tercera parte sí tiene la tendencia a la cirugía de primera intención, ¿no? Y eso indica una tendencia que para eso la estamos comentando. Comenzamos ahora con Tier para hacer esto más democrático. Tier, ¿qué te parece esta respuesta? ¿Estás de acuerdo que con un 28% que haría primero quistectomía o iniciarías tu tratamiento médico en esta paciente con dolor intenso o descartamos primero endometriosis profunda? Para mí es fundamental que el descarte sea endometriosis profunda. Yo no empiezo... Y si ya está descartada la endometriosis profunda y la encuentras, ¿harías cirugía o iniciarías tratamiento médico y con qué? Mi próxima pregunta es si ya intentó algún tratamiento médico. Porque claro, si la paciente no intentó, es una posibilidad. Pero la otra pregunta es, ¿quiere se embarazar por ahora o después o no? Porque si no quiere se embarazar ahora y no intentó ningún tratamiento médico, es una posibilidad de empezar un tratamiento médico inicial. Pero si ya intentó o si quiere se embarazar, ahí me voy con una quistectomía laparoscópica y tratar toda la endometriosis que mira en la cirugía. Muy bien. Humberto, el 51% dice que primero descarta la endometriosis profunda y me parece sumamente interesante esto porque está tomando presencia esto de descartar la endometriosis profunda. Pero una vez descartada, o sea, tiene endometriosis profunda, en esta paciente con endometrioma y dolor intenso, la conducta que tú iniciarías es dar anticonceptivos o progestina o vas por la cirugía. Mira, esta pregunta es muy interesante y requiere un análisis previo. Primero preguntarse si el diagnóstico del endometrioma es previo o inmediato o coincidente, si el dolor pelviano intenso es agudo o es un dolor pelviano crónico. Todas esas variables las tenemos que analizar. Ejemplo,
Una paciente sin diagnóstico con endometrioma, con dolor pelviano intenso, con una masa tipo endometrioma, lo primero que hay que descartar es un folículo hemorrágico. Por ende, hay que tomar otra conducta. Por eso te digo, lo bueno que vos decís, esta pregunta tiene muchas variables de análisis. Por supuesto, también hay que ver el tamaño del endometrioma, si la paciente tuvo o no tratamiento médico anterior, porque ya estamos viendo que si la paciente tiene dolor pelviano crónico, por ejemplo, vamos a la otra variable, y un endometrioma chico, muy posiblemente tenga endometriosis peritoneal y o profunda, la cual requiere un buen estudio y pueda ser sometida a tratamiento médico en virtud de que creamos que no es el endometrioma el que está produciendo el dolor. Sin embargo, ya dijimos que si ese endometrioma tiene un tamaño mayor a 5 centímetros, que me parece excelente lo del número cabalístico que dice Mauricio, porque realmente no tenemos un número que sea exacto, entonces tomamos el 5, que es un buen número, porque nos mete el 3 y el 4 y el 6 nos saca, o sea, está lindo, a mí me gusta también esa cábala. Entonces ya estaríamos viendo que es una paciente que muy posiblemente, aunque no diagnostiquemos endometriosis profunda, podamos hacer la quistectomía para solucionar la masa anexial y las posibilidades de complicaciones de la misma. Entonces, tiene muchas variables. Sí, realmente es muy difícil hacer preguntas en endometriosis, ¿ah? Porque no, pero lo bueno que haces es que planteas todas estas dudas, que son re buenas. Y para contestar específicamente lo que vos me preguntás, y paro con esto, siempre que se sospecha endometriosis se debe descartar endometriosis profunda. Hay que tener una pequeña salvedad. Tiene que ser descartada por alguien que maneje la endometriosis profunda, porque si no tenemos un 99% de posibilidades que sea descartada. Entonces, el médico clínico debe entender hoy que si una paciente presenta un cuadro similar y se nos plantea que no es malo, no es mala praxis, es una muy buena conducta descartar endometriosis profunda, tiene que ser un especialista o alguien que trabaje con endometriosis profunda quien la descarte. Y la segunda contestación, ante el hallazgo quirúrgico de endometriosis profunda, en una paciente a la cual no se le ha explicado lo que se va a hacer, mi consejo es no realizar la cirugía y, por supuesto, cambiar de cirujano, porque un cirujano que no pudo diagnosticar previamente la endometriosis profunda, generalmente es un cirujano que no la maneja. La pregunta concreta era, si en esta paciente la evaluaste que tenía endometrioma, le encuentras la endometriosis profunda, ¿vas a la cirugía o inicias primero tratamiento médico y con qué? ¿Anticonceptivo o progestina? Generalmente en una paciente así, como dijo Thierry, si no ha tenido tratamiento médico previo y es una paciente joven, yo empiezo con tratamiento médico con progestágenos continuos. Y tú, Mauricio, ante la misma situación, o sea, el 51% contestó que hay que descartar endometriosis profunda. Muy bien. Se descarta y se encuentra que hay endometriosis profunda. ¿Qué haces? Pues, dolor intenso, endometrioma, endometriosis profunda, cirugía o tratamiento médico. ¿O qué parámetros utilizas para inclinarte a uno u otro? É óbvio que a pergunta requer mais parâmetros. E dentro dos parâmetros, temos que considerar o desejo de gravidez, a idade da paciente, a quantidade de dolor e se, porventura, essa paciente teve algum tratamento clínico prévio. Estamos inclinados a operar a paciente se ela tem dor maior que 7 na escala visual analógica de dor, principalmente quando já houve um tratamento clínico prévio. E sempre considerando criopreservação de gametas na dependência do que já foi exposto, reserva ovariana e idade da paciente. Sobre lo mismo, Mauricio, tú también haces infertilidad. Te pregunto, en la práctica, ¿qué dificultades técnicas ofrece hacer la estimulación ovárica, por ejemplo, en un endometrioma bilateral para estimular y congelar óvulos? ¿Es esto algo muy sencillo o realmente implica riesgo para la paciente? Porque usualmente se dice, bueno, yo congelo óvulos, pero el intestino ahí está pegado, los endometriomas son grandes, no se ve mucho tejido ovárico. En tu experiencia, ¿con qué frecuencia hay una respuesta adecuada a la estimulación como para congelar óvulos en estos casos de endometriomas bilaterales?
Esta pergunta, Alfredo, é uma excelente questão e me remete a uma discussão que nós tivemos com Roger Lobo, da Colômbia, alguns anos atrás. Nós sabemos que em alguns sítios do mundo, inclusive naquela época ele defendia essa ideia, quando tem endometrioma maior que 6 centímetros, 5 centímetros, não fazem criopreservação. Nós temos uma experiência diferente acá. Nós temos nos surpreendido com a resposta da criopreservação e indicamos mesmo na presença de endometriomas maiores, muitas vezes. Alguns detalhes importantes. O primeiro deles é que, muitas vezes, existe um endometrioma que deve ser puncionado em algum momento da aspiração do óvulo. Só que a punção deve ser a última coisa a se fazer no procedimento de coleta dos óvulos. Outro detalhe importante é que as pacientes com endometrioma que vão ser submetidas à criopreservação são muito susceptíveis à infecção. Por isso que recomenda-se ceftriaxona profilática para essas pacientes. Há um estudo muito interessante, várias séries de casos demonstrando o risco de infecção muitas vezes importante na aspiração de óvulos nas pacientes que têm endometrioma, mas quando existe uma autora italiana de nome Benaglia, Laura Benaglia, que demonstrou que quando nós administramos ceftriaxona, esse risco despenca, é muito menor e isso pode ser feito. Humberto, en tu práctica, ¿qué dificultades encuentras para la aspiración ovocitaria cuando decides preservación antes de la cirugía en endometriomas grandes y bilaterales? No, yo no hago esterilidad, así que lo hace el especialista en esterilidad y normalmente ella prefiere no punzar por la infección asociada, y es interesante lo que acaba de plantear Mauricio de la ceftriaxona asociada para disminuir la posibilidad de esa contingencia. Pero como ves, y él mismo lo dijo, esto está discutido porque hay quien no lo hace y hay quien sí. O sea, en cuanto a la aspiración del endometrioma en el momento de la colección de óvulos. Claro. Thiers, sobre lo mismo, ¿tú consideras que se debe en el momento de la aspiración también aspirar el endometrioma al final de la colección de los mismos, no tocarlos? ¿Cómo lo hacen en Río? Yo también no hago esterilidad. Tengo, claro, clínicas que son amigas e envío a la paciente para ellas. Claro que siempre es importante la discusión y hacer una pareja muy, muy buena con el especialista en esterilidad para que hablen la misma lengua. Entonces es importante un especialista que comprenda qué quieres en la cirugía, antes de la cirugía, para hacer el congelamiento. Entonces, siempre que yo envío a los fertileutas y pregunto si hay una posibilidad de hacer una aspiración. Y algunas veces me dicen, mira, es muy, muy grande el endometrioma y no hay posibilidad, o es muy difícil la captación, la captación del óvulo, es casi imposible. Entonces, me gustaría que usted hace la cirugía primero y después intentar a la paciente embarazada. Cuando es muy fácil el congelamiento, entonces generalmente yo envío a la paciente, hacen el congelamiento y después yo manejo si voy a hacer cirugía o no. Ok, para completar este tema y la pregunta, Mauricio, la cantidad de óvulos que se recolectan usualmente en estas pacientes en una edad temprana, porque si es de 35 más años, bueno, va a salir menos por la edad también. Pero una mujer joven que tiene un endometrioma bilateral, que no se opera, que le estimulas y le sacas óvulos, generalmente sale una buena cantidad de óvulos y de buena calidad, más o menos. ¿Cuál es la respuesta a esto en tu experiencia, tú que sí haces fertilidad?
Isso é muito importante, Alfredo. A qualidade do óvulo tende a ser semelhante. A quantidade do óvulo depende, muitas vezes, da reserva ovárica da paciente. Agora, uma coisa importante que o Tier estava citando é que nós começamos a trabalhar com infertilidade há cerca de 12 anos. E por que eu fiz esse movimento? Porque muitas vezes os cirurgiões que tratam endometriose, eles são divididos em cirurgiões que tratam a doença e médicos que tratam a infertilidade. Nós, como uma mensagem muito forte para esse painel, é que mesmo que os seres não façam infertilidade, é importante entender de infertilidade para poder tratar globalmente a mulher. É por isso que nós começamos a trabalhar com infertilidade nesta direção, para podermos olhar globalmente no raciocínio. Eu penso que Tears faz muito bem isso no Rio, né? Que apesar de não ter uma clínica de reprodução, ele trabalha muito bem com esse conceito, mas essa é uma questão que eu acho que é muito relevante. Decidir si yo hago primero aspiración o hago cirugía tiene que ver con el valor de la hormona antimuleriana, Humberto. Sigo diciendo, no es lo que yo hago específicamente. No, pero sin o sea, duda, tú tienes una paciente más que con nada, dos endometriomas. el índice, estoy de acuerdo con vos que tiene una respuesta, como dice Mauricio, que algo tenemos que saber porque nosotros tenemos que dar el primer indicio. Sin embargo, como dijo Thiers, vamos a discutirlo con el especialista en fertilidad. Yo creo que una paciente que tenga baja reserva ovárica inicial, por supuesto hay que ver edad y muchas variables, posiblemente sea una candidata, si es que no tiene otra variable, como un dolor, de un índice de dolor de más de 7, etcétera, que realmente no lo permita, ir a buscar, más que hacer una punción, tratar de, no sé a qué punción te referís, del endometrioma o punción de ovocitos y criopreservación. Yo trataría... Sí, te escucho. Sí, la idea era que una vez terminada la aspiración de los folículos y el endometrioma está ahí, si lo dejo o aspiro también el endometrioma al final de la... Yo no lo aspiraría sistemáticamente. Primero, es muy difícil, no sé si por una transvaginal aspirarlo completamente. Segundo, tiene más de un 90% de posibilidad de recidiva. O sea que, y no sé que, si vos estás con, puedo decir, depende de la clínica de la paciente, pero normalmente en mi especialista en fertilidad no lo hace. Mauricio, ¿tú sí usualmente al final de la aspiración de folículos aspiras el endometrioma o algunas veces? Algumas vezes. Em geral, a tendência é aspirar, porque damos um conforto para a paciente. Aspiramos o endometrioma e damos um anovulatório a seguir para a paciente. Y ceftriaxona. Sí, con certeza. Ya, tenemos 5 preguntas más. Pasan las 2 siguientes que tienen que ver ya con el acto quirúrgico per se. Quiero ver la tendencia en el momento actual de cuál es la conducta quirúrgica que sigue. Dice, cuando usted tiene un paciente con un endometrioma mayor de 5 centímetros, puede ser 7, 8, ¿con qué frecuencia hace una cirugía? ¿Muy frecuente? ¿Nunca? ¿Poco frecuente? ¿O siempre si es que hay dolor? Veamos la respuesta, Álvaro. 32% muy frecuentemente lo opera. Nunca, o sea, nadie ha marcado, quiere decir que la mayoría cuando toma una actitud quirúrgica lo hace. Poco frecuente 13 y el 55% siempre hay dolor. Entonces vemos acá que casi el 88% toma una conducta quirúrgica frente a un endometrioma mayor de 5 centímetros. ¿Qué comentario les amerita esta votación? Humberto. Sí, bueno, volvemos un poco, ya se discutió al 5 centímetros, que es el número cábala,
O sea que estaríamos justo en un limbo donde tenemos que volver a analizar la posibilidad de que la edad de la paciente, si tiene el tipo de dolor, si ha hecho o no tratamiento médico antes. O sea, creo que va a depender más de esas variables que de ese número cábala, que por supuesto, como ya dijimos, cuando supera los 5 a medida que es más grande, siempre es preferible realizar la cirugía. Lancemos la segunda pregunta antes de escuchar la opinión de Mauricio y Thiers, porque está relacionada con esto mismo. Sigue con la quinta pregunta. En el manejo quirúrgico del endometrioma, ¿cuál considera el factor más importante para decidir la cirugía? ¿El tamaño, el deseo de embarazo, la bilateralidad, la presencia de endometriosis profunda y el dolor? Tenemos la respuesta. El 32% considera el dolor como el parámetro que inclina a hacer una cirugía. Le sigue 25% endometriosis profunda, la cual está asociada a dolor. Tenemos ahí 57%. Y el tamaño, que era lo que hemos venido conversando, solamente un 21%. El deseo de embarazo 18%, y la bilateralidad, que se asocia mucho a endometriosis profunda, solo un 3%. ¿Qué comentario te merece esta votación, Mauricio? La dejo ahí para que puedas observarla. Eu penso que, se for considerar uma resposta só, incrivelmente eu falaria em tamanho. Porque pacientes com endometrioma maior que 10 centímetros, por exemplo, a indicação é inequívoca. Mas se pudermos associar duas respostas, eu poderia dizer que a mais importante seria a associação de dor com a presença de endometriose profunda. Por que não só com dor? Porque muitas vezes a paciente pode ter um endometrioma pequeno com dolor miofacial, que não tem indicação de cirurgia. Muy bien. ¿Thiers? Pienso muy cerca de Mauricio, porque es importante la presencia de endometriosis profunda y también es importante mirar el compromiso funcional. Por ejemplo, si hay una invasión del ureter, porque si es un endometrioma muy grande, como dije Mauricio, de 10, es casi cierto que la paciente va a tener endometriosis profunda y también probablemente un compromiso de parámetro importante. Entonces, es una paciente que es casi imposible no manejarla quirúrgicamente. Humberto, si es que esta paciente a la cual le encontramos endometriosis profunda dentro de la evaluación y no tiene dolor, ¿la operaríamos igual? ¿Le damos tratamiento médico? ¿La observamos? Bueno, volvemos a contestar en base de variables. Creo que tanto Thiers como Mauricio dieron algunas. Entonces, el tamaño es importante. Estoy totalmente de acuerdo que los endometriomas grandes, aunque no duelan, son quirúrgicos. El deseo de embarazo en una paciente con deseo genésico actual y su fertilidad probada puede ser una opción. El tratamiento del quiste de ovario en pacientes jóvenes para empezar con una cirugía del endometrioma y no con una alta complejidad. La bilateralidad en líneas generales, obviamente, si va a estar directamente relacionada al tamaño, al dolor, a la presencia de endometriosis profunda para la indicación de cirugía. Obviamente que la presencia de endometriosis profunda y dolor es una de las más importantes. Y por último, el dolor solo, obviamente hay que descartar otras causas de dolor. O sea que en eso sería más o menos lo que creo que estaría basada la cosa. Yo pensaba que el deseo de embarazo iba a tener mayor votación. ¿Por qué? Si hay dolor, si hay endometriosis profunda, yo puedo dar tratamiento médico.
pero si hay deseo de embarazo, o sea, el tratamiento médico está contraindicado, porque si no, no puede embarazarse. Sería la primera indicación de cirugía, el deseo de embarazo. ¿Qué opinan sobre esto, Mauricio Thiers? Concreto. La cuestión acá, Alfredo, es que si el deseo de embarazo, existe una posibilidad de hacer la fertilización. Entonces, por eso que se tiene que escoger uno, no es el principal, porque tiene una opción de hacer el tratamiento con fertilización. Se tiene que escoger el más importante, por eso que pienso como Mauricio y Humberto, que el tamaño con la endometriosis profunda son lo más importante. Claro que no vamos nos olvidar del deseo de embarazo, pero se tiene que escoger la más importante, me voy con tamaño de endometriosis profunda, pero claro, como Humberto siempre habla, tenemos que pensar en toda la variabilidad, el deseo de embarazo y todo. Sí, eso hace difícil, no podemos encasillar en uno o en dos síntomas porque la paciente no viene así, la paciente generalmente viene con una mezcla de varios síntomas y de necesidades. Muy concreto, Mauricio, si la paciente tiene deseo de embarazo, tiene endometrioma y tiene endometriosis profunda, ¿qué te inclina a ti a hacer cirugía primero o llevar la fertilización in vitro? ¿La edad, la MH? ¿Cuándo o con qué decides tú fertilización in vitro o cirugía? O problema é que não há trabalhos randomizados que demonstram que cirurgia é melhor que laparoscopia, laparoscopia é melhor que fertilização in vitro. Por isso que o nosso protocolo é, sempre que a paciente tem endometriose, sem dor, com desejo de gravidez, 2 fertilizações in vitro antes, se endometriose avançada, sem possibilidade de gestação natural. E na falha da segunda fertilização, nós indicamos cirurgia. Muy bien. Siguiente pregunta. Ovários e trompas, essas coisas. Álvaro, la siguiente pregunta. Cuando usted decidió hacer una cirugía por endometrioma, ¿cuál es el procedimiento que más realiza? ¿Cirugía abierta, cistectomía, stripping, ablación con bipolar, técnica combinada o uso de láser o plasma jet? Es una pregunta en general. A ver, vamos a ver qué responden y después nos dirán nuestros expertos qué es lo que ellos hacen o qué utilizan. ¿Está la respuesta? Muy bien, ahí tenemos la respuesta. El 52%, la mitad, hace stripping, o sea, quistectomía ovárica. Un 11% hace ablación con bipolar, un 21% hace técnica combinada, entendida como que se realiza primero la cistectomía hasta cuando se puede realizar y lo que ya no se puede despegar se hace ablación. Solo un 14% sigue haciendo cirugía abierta, es importante este dato, y el uso de láser y plasma jet solo el 2%, porque probablemente no es esto algo que esté al alcance de la mayoría. ¿Qué opinión le merece a ver, conversaremos ahora por Thierry y de ahí vamos por Humberto y terminamos con Mauricio, en relación a que el 52% todavía considera que el stripping es la técnica que realiza? ¿Tú qué opinas de eso, Pierre? ¿Qué es lo que tú haces? Primeiramente, voy a empezar diciendo que no hago. No hago cirugía abierta ni pensar no hay indicación. Para mí es mucho peor, más do que no hay indicación. Es mucho peor hacer una cirugía abierta para endometriosis. Es mucho peor. Si el endometrioma midiera 20 centímetros. Yo hago por laparoscopia. Perfecto. Para mí no hay tamaño. Me voy con la laparoscopia. Muy bien. La ablación con bipolar también a mí no me gusta por el daño que se puede hacer en el ovario. Entonces, generalmente me quedo con la cistectomía o la combinada, como dije Mauricio, a mí también me gusta mucho. Entonces, generalmente
Si es una cápsula muy fácil de quitarla, me voy con la cistectomía. Si la parte central está muy pegada, y si hay disponible el láser, me voy con la excisión externa de la cápsula, y la parte central me voy con el láser y haciendo la técnica combinada. Cuando es muy pequeño el endometrioma, y a veces tenemos algunos casos de un endometrioma muy pequeño y es difícil sacar la cápsula de endometrioma muy pequeño, me voy con el láser. Si tengo disponible, me voy con el láser al principio. Tú, Humberto, coincides con este 51% y sigues haciendo más stripping o quistectomía que ablación, ¿o de qué depende elegir uno o la otra? Mira, muy buena pregunta, Alfredo. Yo básicamente creo que el stripping es la técnica de elección si consideramos una paciente joven con un endometrioma nunca operado, es decir, que es un tratamiento primario, unilateral. ¿Por qué? Porque es el que tiene mejor respuesta en lo que hace a la recidiva del dolor y a la recidiva del endometrioma, así como la posibilidad, en el caso de que la paciente desee embarazos futuros, es lo que más posibilidad le da. Sin embargo, en aquellas pacientes que ya han tenido una cirugía previa, tienen endometriomas bilaterales, o como dijo Thierry, los endometriomas realmente son de difícil tratamiento, nos podemos plantear la técnica combinada. Y si, bueno, yo no tengo la suerte de tener tanta disponibilidad, pero obviamente el láser sería bastante interesante de usar. Mauricio, la misma pregunta. ¿Tú qué estás haciendo más? ¿Sigues haciendo quistectomía? ¿Haces ablación? ¿Haces técnica combinada? Nosotros somos fãs do láser, pelos estudos espanhóis e italianos mostrando o benefício do láser nessa questão. O grande problema é o custo. E sabemos que muitas vezes o convênio, o seguro-saúde não cobre o procedimento, é um procedimento caro. Então, se o custo do laser é proibitivo, uma alternativa é a técnica combinada. ¿Técnica combinada siempre? ¿O si es que la cápsula se va retirando y va saliendo, termina de sacar la cápsula? Si es que se puede. Hay casos en que tú comienzas y va saliendo y se despega toda. ¿O siempre haces técnica combinada? Quando é muito tranquilo, nós podemos finalizar com cistectomia. Mas o cuidado que nós devemos ter como mensagem dessa discussão é máximo com a reserva ovariana, mesmo para pacientes jovens. Humberto, una vez que has sacado la cápsula, con relativa frecuencia tenemos problemas con el sangrado que queda, un sangrado en napa, en todo el lecho. ¿Qué recursos utilizas tú para controlar este sangrado? No sé si utilizas vasopresina, bipolar, te esperas un rato, vas a tomar un café, regresas. ¿Qué es lo que sugieres? ¿Qué es lo que recomiendas hacer una vez que ya sacaste la cápsula y tenemos ese sangrado que usualmente se presenta por la inflamación? Bueno, primero te voy a decir lo que recomiendo, después lo que hago. Ajá. Obviamente, mientras menos energía se use sobre el ovario, va a ser mejor. Entonces, en ovarios sangrantes, posiblemente la utilización de trombina fibrina sea una buena opción, y como decís vos, compresión para ver si eso soluciona el sangrado. Después tenemos, yo en lo personal, la opción de dar puntos, si uno cree que no es algo que, no puntos como cerrando la apertura del ovario, sino más bien puntos de tipo de aproximación que pueden ser de tratamiento hemostásico, que también han demostrado que producen un menor daño térmico. Y por último, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, yo hago con mucha delicadeza un muy buen lavado y coagulación puntual con un bipolar pequeño de los vasos sangrantes, tratando de utilizar la menor corriente y la menor energía térmica posible. Muy bien. Thiers, ¿algún comentario, algún recurso, relación? Ya sacaste el quiste, hay un lecho sangrante, ¿qué es lo que tú haces? Yo hago siempre
Una combinación de hemostático con sutura. Yo hago punto en todos mis ovarios. Yo no utilizo energía en ningún momento. Y entonces siempre hago la combinación de fibrina, trombina y con sutura, siempre, en todos mis casos. No dejo un ovario abierto, ni uno. ¿Nunca te ha ocurrido que cuando pones la sutura ves cómo va creciendo, creciendo, creciendo y se va formando un hematoma? No, ¿Qué haces? y acá hay un truco importante en la sutura. Un error es que, claro, que si el ovario está abierto y se hace la sutura en la punta, el lecho del ovario se va a quedar sangrando, con sangre, con sangrado. Entonces, claro que va a hacer un hematoma. Entonces, tiene que hacer en un punto que cierre el ovario la parte más baja y la parte de arriba. Y así, en mi experiencia, no tuve que volver al quirófano ni una vez de esa Muy manera. bien. Vamos con las dos últimas preguntas que tienen que ver ya con infertilidad. A ver, lanza, señor director. En una paciente menor a 30 años con un endometrioma de 6 centímetros y dolor, que tiene una hormona antimuleriana normal y deseos de embarazo, ¿cuál sería la conducta a seguir? Primero cirugía y luego fertilización in vitro. Primero fertilización in vitro y luego cirugía. Primero cirugía y luego manejo expectante a la espera de embarazo. Tratamiento médico por 6 meses a 1 año y luego cirugía. O aspiración y congelación de ovocitos y luego cirugía. Es una paciente menor a 30 años con un endometrioma de 6 centímetros y que tiene dolor y que tiene una hormona antimuleriana normal y tiene deseos de embarazo. ¿Cuál sería? O sea, de embarazo inmediato, no a 4 o 5 años, o sea, quiere salir embarazada. Primero cirugía y luego fertilización in vitro. Primero fertilización in vitro y luego cirugía. Primero cirugía y luego esperar a que se embarace espontáneamente, o le damos tratamiento médico por 6 meses a 1 año y luego cirugía, o aspiración y congelación de ovocitos y luego cirugía. Veamos qué contestan nuestros asistentes. El 39% hace primero cirugía y luego manejo expectante a la espera de embarazo. Esto coincide con muchos estudios de hace una década atrás, donde hasta un 56% y más se embarazaban después de la cirugía. El 13% hace primero cirugía y luego fertilización in vitro. Solo un 14% hace primero la fertilización in vitro y luego la cirugía. Un 21% hace aspiración, congelación de ovocitos, hace la cirugía y probablemente después va a transferir. Mauricio, ¿qué comentario te merecen estos resultados? ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Haces tú lo mismo? Nosotros indicamos cirugía, seguido depende da cromotubarem. Se essa paciente durante a cirurgia tem permeabilidade tubária normal, nós indicamos por 3 a 6 meses após a cirurgia, indução da ovulação. E se há falha, nós vamos direto para a fertilização in vitro. Caso contrário, se a permeabilidade tubária é negativa, nós indicamos fertilização in vitro depois da cirurgia. Muy bien. Humberto, si bien es cierto, no haces cirugía, pero sí debes haber visto... ¿Hago cirugía? Bueno. Perdón. Tratamiento de fertilidad, disculpa. Tratamiento de fertilidad, pero con mucha frecuencia habrás observado que operaste un endometrioma y a los 6 meses, 8 meses la paciente quedó embarazada. Entonces, en relación a esta respuesta, ¿tú consideras importante, porque no se debe considerar que toda paciente que tiene endometrioma es infértil? ¿Consideras importante hacer esta cirugía en esta paciente que hemos considerado como tipo y darle la chance a que se embarace espontáneamente después, en el entendido de que la quistectomía da más altas tasas de embarazo que la ablación?
Creo que lo que dijo Mauricio es lo más importante. Vos a toda paciente que realizás una cirugía en endometriosis con deseo genésico inmediato, con su fertilidad probada, yo lo que le hago es el EFI. Yo todavía utilizo el índice de fertilidad, que incluiría la calidad de las trompas que mencionó Mauricio, y son pacientes a las que creo que la derivo al especialista en fertilidad si tiene un EFI alto, la derivo al especialista en fertilidad para que pruebe embarazo espontáneo. Tiers. ¿Por qué? A ver, una sola cosa. Sí. ¿Por qué la derivo al especialista en fertilidad? Porque es importante también el manejo del factor masculino, el factor de la pareja. O sea, estas pacientes no las podés demorar solo con el factor de la endometriosis. Vos tenés que tener un estudio global. Es por eso que me manejo con un especialista en fertilidad que va a valorar todos los otros ítems. ¿Algún comentario, Tiers? En general, me voy con la cirugía primero, en general, en ese caso sí, pero una cosa que estoy haciendo un poco más frecuente es un tratamiento que llamo de tratamiento sándwich, que el fertileuta se hace la captación de los óvulos, yo hago la cirugía y después la paciente espera por 6 meses, un año de embarazo espontáneo. Si no tiene suceso, se va para la fertilización. O sea, una cosa muy importante ha dicho Mauricio en este caso que ocurre con mucha frecuencia. Primero, cirugía, y si no hay un factor como obstrucción tubaria o un factor masculino severo, él le da la chance, la oportunidad de que ocurra un embarazo de manera espontánea. ¿Cuánto tiempo esperas, Mauricio, para que esto ocurra, para decidir hacer una fertilización in vitro? ¿6 meses? ¿1 año? ¿2 años? ¿O depende de la edad de la mujer? 3 a 6 meses. 3 a 6 meses. ¿Sí? Sí. Y si a los 6 meses no ocurrió el embarazo espontáneo, ya vas a una fertilización in vitro. Perfecto. La siguiente pregunta. Paciente menor de 30 años, o sea, joven, con un endometrioma de 8 centímetros, que ya tiene una hormona antimuleriana baja y con dolor pélvico intenso y que no tiene deseo de fertilidad inmediata. ¿Cuál sería la conducta a seguir? Repito, paciente menor de 30 años, o sea, joven, con endometrioma de 8 centímetros, con una antimuleriana baja y con dolor pélvico intenso, sin deseos de fertilidad inmediata, o sea, su problema es básicamente dolor. ¿Cuál sería la conducta a seguir pensando que ya tiene una hormona antimuleriana baja? Primero, cirugía y luego tratamiento médico para evitar la recurrencia, fertilización in vitro y luego cirugía, tratamiento médico hasta que haya deseo de embarazo, aspiración y congelación de óvulos y luego cirugía, o aspiración y congelación de óvulos, luego tratamiento médico. Esperemos la respuesta. El 53% considera que en este caso haría aspiración y congelación de óvulos y luego la cirugía. El 33% hace primero cirugía y luego tratamiento médico para evitar la recurrencia. Y el 8% hace una aspiración, congelación de óvulos, luego tratamiento médico. O sea, esto está dividido entre aspiración, congelación de óvulos y luego la cirugía, o la otra parte, primero cirugía y luego tratamiento médico para evitar la recurrencia en esta paciente que no tiene deseo de embarazo inmediato y que ya tiene la antimuleriana baja. Mauricio, tu opinión. Concordo e fico feliz que numa seleta plateia de 380 participantes, finalizamos com uma questão tão bem respondida. E aproveito para saudar meus amigos que estão comentando no chat, particularmente Edgardo Rola, que fez um comentário muito interessante sobre a boa cirurgia que deve ser feita, que pode preservar a reserva ovariana.
O sea que tú estás de acuerdo con que se haga primero aspiración, congelación de óvulos y luego la cirugía. Perfeito. Humberto, sobre lo mismo, ¿qué No, opinión? en este caso concuerdo totalmente. Sería, porque yo estaba pensando por qué no concordaba en el orden de cirugía con fertilización in vitro con los dos copanelistas míos, y creo que es una cuestión más de socioeconómica que científica. Y creo que como hay poblaciones de toda Latinoamérica, creo que eso está muy inducido por la posibilidad de realizar o no los procesos de fertilización primero y tener la disponibilidad. Así que en este caso sí, no tengo duda y concuerdo 100% con Mauricio, y aprovecho también a saludarlo a Edgardo y a saludarlo al doctor Arturo Achar de Uruguay. Realmente veo que hay muchos amigos y sí, 380 participantes es un muy buen número. Tiers, tu comentario, ¿estás de acuerdo con el 53% o con el 1% que hace primero fertilización in vitro y luego cirugía? Me voy también con la letra D, con aspiración y congelación. Y el comentario de Edgar es muy importante, y hay un gran problema de los estudios de la cirugía. Y eso que Edgar escribió es muy importante. Porque cuando hacen un estudio de fertilización, los protocolos son muy cerca, muy parecidos. Cuando hace estudio de cirugías, es un problema la calidad del cirujano. Porque hay estudios que el cirujano dice, hice una cirugía de endometriosis profunda, pero generalmente cuando miramos un vídeo y que mira la cirugía, usted comprende que la cirugía no fue buena. Entonces, hacer una cirugía de endometriosis profunda es un mundo muy grande, que es un problema para la comparación de los estudios. Muy bien. Acá hay una pregunta de los asistentes que desearía que la contesten como un ping-pong, muy rápidamente. Dice, por ejemplo, en una paciente de 16 años que no tiene relaciones sexuales y que tiene dismenorrea severa, con una eco pélvica normal, ¿sería importante hacerle una resonancia magnética antes de pasar a una laparoscopía? O yo agrego a la pregunta, o le daríamos tratamiento médico sin hacer la resonancia magnética. ¿Qué opinas, Mauricio? Sempre um bom exame de imagem é útil. É fato que para paciente jovem é raro termos endometriose profunda, mas nós já vimos endometriose profunda e nós indicaremos a cirurgia se houver falha no tratamento clínico ou a presença de endometriose profunda com dolor. ¿Con qué frecuencia ves en tu práctica, y la misma pregunta para Humberto y Thiers, endometriosis profunda en una paciente adolescente o muy joven? ¿Es muy frecuente esto? Muy raro, menos de 10%. ¿Y si tiene Es muy endometrioma, raro, pero no aumenta es esta frecuencia? imposible. Perdón, Humberto. No, decías vos. Sí, te preguntaba, ¿y si tiene endometrioma, esta probabilidad aumenta endometriosis profunda? A ver, lo que yo te diría, y creo con Mauricio, que podemos poner números y decir pacientes de menos de 20 años es muy raro tener endometriosis profunda. Luego empieza a aumentar el índice en forma significativa. Por eso yo creo que, como los dije al principio, nunca hay que olvidarse de que la endometriosis tiene diferentes fenotipos de presentación y que no se presentan en forma aislada, generalmente se acompañan. Entonces es importante en una paciente con endometrioma, con clínica de dolor, asociado a dolor relacionado con procesos crónicos, asociados a la defecación, al coito, etc., son pacientes que tienen que ser examinados por un especialista en endometriosis. ¿Con qué frecuencia encuentras endometriosis profunda en adolescentes o pacientes jóvenes, Tiers? En mi clínica privada no es mucho común, pero claro que tuve algunas pacientes, inclusive tuve una con una lesión intestinal con 20 años. Pero claro, no es común, no es común. No es común. Pero en mi práctica pública, en la universidad, tenía una oficina de adolescentes cerca, al lado.
Entonces, claro que en mi práctica de la universidad tuve mucho más casos porque tenía una oficina de adolescentes. Tanto Humberto como Thiers han dicho que suturan el ovario después de sacar el quiste. ¿Qué tipo de sutura utilizan? ¿Tienen alguna preferencia por algún tipo de sutura obviamente reabsorbible? ¿Qué utilizan? A mí me gusta... Humberto. Disculpe. Sí, Thiers. No, Thiers, sigue. dale. A mí me gusta el PDS o Vicril. 2 o 3 ceros. 2 o 3 ceros. Tú, Humberto. Como dije, yo la utilizo, no la utilizo siempre como TIAR, pero sí la utilizo hemostática de la misma manera que TIAR, o sea, con puntos de aproximación de proximal a distal, no como se hacía por la técnica convencional cerrando la loge, que es lo que te produce el hematoma que vos decís, o sea, vos lo que haces es cerrar la diéresis y eso te produce el hematoma. Y lo que estoy haciendo ahora en todo lo que es tratamiento de endometrioma y endometriosis profunda, donde hago una peritonectomía, no solo le hago un punto, sino que ese punto lo llevo hacia los ligamentos redondos, de tal manera que los ovarios no queden en la zona cruenta, porque realmente las pacientes, cuando vos las reoperas, la posibilidad de adherencias a los uréteres, al recto, es muy superior, por eso estamos haciendo este tipo de, con el mismo punto, hacer una elevación para sacar el ovario del lecho quirúrgico. Mauricio, acá hay una pregunta que tú puedes responder. Si se opera a la paciente y no embaraza en 3 a 6 meses, ¿considera tratamiento médico con análogos por 3 meses antes de la fertilización in vitro? Solamente si a paciente tiene adenomiosis asociada. Totalmente 2 de acuerdo. meses. 2 meses. Y después que das el antagonista, ¿esperas que menstrue o inmediatamente cumplió los 2 meses inicia la estimulación? Não é antagonista, é agonista parcial. Perdón, agonista. Nosotros não temos antagonista, mas não precisamos esperar que menstrue. Inmediatamente arrancan con la estimulación. Una última pregunta. Dice acá, ¿en qué casos haría una oforectomía en una paciente con endometriosis? ¿Se entiende con endometrioma? ¿En qué casos? Repete, por Haría favor. una oforectomía. Oforectomia é muito raro. Suspeita de câncer para morrer maior que 50 años. Si no tiene deseo de embarazo, muy raro. Mayor, muy raro. Muy bien. Antes de terminar, porque Álvaro creo ya me está mirando así como diciendo a qué hora terminas, yo quiero preguntarle a los tres lo siguiente. General, hemos pasado toda la noche diciendo cuándo no operar el endometrioma, no tocar el endometrioma, la reserva ovárica. La pregunta que quiero hacerle a los tres de manera muy práctica y precisa y concreta es ¿cuándo operar el endometrioma? Cuando Mauricio dice, esto yo lo opero en este caso y en este caso. Igual para Humberto, igual para Tierra. Pacientes com endometriomas grandes, mais que 6 centímetros, presença de dor, associação com endometriose profunda e suspeita de câncer. Humberto, ¿cuándo operas al endometrioma sin miramiento? No te pones a pensar en tratamiento médico, ¿no? Esto es quirúrgico, dices tú. Concuerdo 100% con Mauricio y quiero, si me das una pequeña oportunidad, sí, contarles que con Mauricio estamos en la Asociación Americana de Cirugía Laparoscópica y acá en el próximo mes se va a realizar el congreso anual, que este año va a ser virtual, así que me gustaría que Mauricio nos cuente un poco más. Yo decirles solamente que para Latinoamérica hay un precio especial, el cual incluye todas las prestaciones del Congreso, más un año de membresía virtual, por un precio especial y con lo que se llama on demand, es decir, que se pueden volver a ver todas las actividades en forma sistemática durante todo el año que viene, y ya están disponibles los primeros cursos precongresos. Realmente yo creo que para aquellos que están interesados, no solo en la endometriosis, sino en la cirugía ginecológica y en la mini invasividad, es imperdible. Antes que Mauricio pueda hablarnos al respecto, no quiero dejar que Thiers nos diga en qué casos él indica
directamente la cirugía y no está esperando en dar tratamiento médico? ¿Cuáles serían esas condiciones en las cuales tú dices, esto tengo que operarlo? ¿Tiene que ver con el tamaño, la bilateralidad, el dolor? ¿Cuáles son tus indicaciones para cirugía en primera instancia? Bueno, como dije Mauricio y Dionisio, igual con pacientes de dolor, si es sospechoso para cáncer el ovario, si hay un compromiso funcional junto con el endometrioma, como un compromiso parametrial del uréter, de la parte derecha, cerca del apéndice, son cirugías que no tiene como esperar, claro que evaluar la edad también de la paciente, pero con dolor, con compromiso funcional, endometriosis profunda, no tiene, y sospechoso para cáncer, no hay mucho que pensar. O sea, vas de frente a la cirugía y no haces tratamiento médico previo. No, en ese caso, claro que es. Hablamos antes, si la paciente tiene dolor y no empezó ningún tratamiento médico, claro que es posible hablar con la paciente, claro. Estoy diciendo que si tiene dolor, si tiene, es sospechoso para cáncer, tiene endometriosis profunda y compromiso funcional, la posibilidad de la cirugía es muy alta, claro. La recomendación del tratamiento médico es continuo y por largo tiempo. En el caso del endometrioma, Mauricio, ¿con qué indicarías tú el tratamiento médico y por cuánto tiempo? Sempre anovulatórios, conforme nosotros hablamos anteriormente, e por muito tempo. Isso é importante, acompanhar a paciente até a menopausa para evitar recidiva ou persistência da doença. ¿Tú consideras que el tratamiento médico disminuye el volumen del endometrioma, mejora el dolor, pero no la enfermedad? Tratamento médico trata sintoma, não trata doença. E o volume do endometrioma não é a quantidade de doença. Então, nós usamos tratamento médico para evitar o crescimento do quiste e para reduzir o sintoma. En tu experiencia, Humberto, ¿tú observas que el tratamiento médico del endometrioma, cuando lo utilizas, disminuye el volumen del endometrioma? ¿Es parte de tu expectativa? No es obligatorio, está descrito, que se produce, en algunos casos se produce hasta desaparición del endometrioma. No lo he visto nunca, quizás los otros panelistas lo puedan aclarar. Y vuelvo a insistir, nosotros lo damos específicamente para evitar el dolor, o sea, el síntoma, y obviamente tratar de que ese endometrioma no siga creciendo para no volverlo quirúrgico. En este caso, ¿sí utilizas el tratamiento continuo, no cíclico? ¿O también pudieras darte alguna alternativa? Yo te vuelvo a insistir que no veo el problema de usar continuo cíclico. Lo que pasa es que al revés del continuo, yo tengo más fracaso del tratamiento del continuo que del cíclico. Entonces, una paciente chica que va a tener mucho tiempo, como dijo Mauricio, de tratamiento, me es más fácil llevarla con un cíclico, obviamente si no tiene dismenorrea, si no tiene otros síntomas asociados, me es más fácil llevarla con un cíclico, pero no quiere decir que, porque el único estudio que muestra que los cíclicos y los combinados son mejores es a nivel de in vitro, o sea que en líneas generales no habría un gran problema más allá, en mi caso, mi opinión, de la tolerancia al tratamiento para largo plazo. O sea, ¿te refieres tú al cumplimiento, a la sostenibilidad del tratamiento a largo plazo? Nosotros tenemos mucho, en los que es monofásico gestacional, con gestágeno, tenés mucho más fallas, mucho más spotting, mucho más dificultad del tratamiento de las pacientes. Y yo por lo que veo, si bien tienen muy buena respuesta, no solo para el dolor menstrual, sino para lo que es la adyuvancia de la patología, muchas veces tenés fracasos. Entonces, o podés usarlo de entrada al cíclico, o podés usar el gestágeno, pero bueno, yo prefiero hacer la secuencia que describí. Tú, Thiers, cuando utilizas tratamiento médico, ¿cuál es tu preferencia y por cuánto tiempo lo empleas? Hasta que la paciente tenga deseo de embarazo, y generalmente empiezo con Dienogest, y hago lo mismo con Mauricio. Si la paciente tiene endometrioma, yo no utilizo el sistema intrauterino de monogestrel. Solo si la paciente tiene ovario normal
y una adenomiosis, por ejemplo, es una opción el sistema. Pero si hay endometrioma, no utilizo de ninguna manera el sistema. Empiezo con Dienogest o con un contraceptivo combinado. Si le das el tratamiento médico y en el seguimiento comienzas a observar que el dolor se ha controlado, pero que el endometrioma está creciendo, ¿cuál es tu conducta? Probablemente me voy por la cirugía. Tú, Mauricio, el dolor ha calmado con el tratamiento médico, pero el endometrioma sigue creciendo. ¿Persistes en el tratamiento médico o vas a la cirugía? Depende de quanto está crescendo o endometrioma. Se o crescimento é 1 centímetro, é pouco importante. Mas se o crescimento é maior, obviamente, a cirurgia estaria indicada. ¿Tú, Humberto? A ver, repetirme justo la pregunta porque le indicaste tratamiento médico, la ves en 6 meses y la paciente te dice, doctor, estoy muy bien, no me duele nada, le haces la ecografía y encuentras que el endometrioma ha crecido de 5 a 8 centímetros. Continúas el tratamiento médico, lo operas, le haces una evaluación de la meridiana, ¿qué haces? Muy bien, yo creo que aplicando todo lo que se habló antes y en virtud de tu pregunta, vamos a ver lo que es la observación de la paciente. Posiblemente yo hago una observación primero cada 6 meses por 2 años y después puedo, y si en caso que me dé un aumento que no sea tan significativo, puedo citarla cada 3 meses para ver si realmente ese aumento se mantiene. No solo el aumento de tamaño, sino también las características. Si ese quiste, que para mí era un claro endometrioma, se vuelve un quiste complejo, con signos de malignidad, también sería indicación de cirugía. Entonces, en respuesta a lo que vos decís, si hay un crecimiento sostenido en los diversos controles, sería indicación o si hay sospecha de malignidad, sería la indicación de cirugía en las pacientes que tenemos en observación. Muy bien. Entonces, solamente le voy a dar el pase antes de darle pase a Álvaro y a Jorge López. Mauricio quería redondear el anuncio que había hecho Humberto acerca del Congreso de AGL que empieza el 6 de noviembre. Perfeito, Alfredo. Penso que esse vídeo rápido exprime um pouco essa questão. Deixa eu mostrar para vocês. Muitas graças pela oportunidade, Humberto. E só para afirmar que esse evento é um evento muito importante, é um evento que, conforme Humberto falou no começo, é um evento de muita relevância no mundo inteiro. Haverá uma maratona de cirurgias muito grandes e pela primeira vez virtual, permitindo com que todos em todo o mundo possam acompanhar o que há de mais moderno em cirurgia minimamente invasiva. Conto com a presença de todos lá. Muy bien, le doy el pase a doctor Jorge López para las palabras finales y a Álvaro. Por mi parte, muy agradecido a mis invitados, lo han hecho excelente y gracias una vez más por aceptar mi invitación. Muchas gracias, doctor Alfredo. En efecto, para nosotros en Exceltis ha sido pues obviamente un placer el poder ser anfitriones esta noche en segunda controversia en un tema muy interesante. Quiero también de nuestra parte agradecer al tan distinguido panel, realmente una discusión de muy alto nivel, definitivamente, así que agradecerles a los doctores Dionisi, Soares y Abrao, pues obviamente la gentileza y para nosotros reiterarles obviamente el compromiso que tenemos precisamente con este tipo de foros y eventos científicos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Los invitamos para el próximo sábado, 31 de octubre,
en el tema controversias en el manejo de la adenomiosis y endometriosis profunda. Va a ser a las 10 horas de Centroamérica y Ciudad de México, 11 horas de Panamá y la región andina, 12 horas República Dominicana, Venezuela y Paraguay, y 13 horas del Cono Sur, Chile y Brasil. Van a estar presentes el doctor Pere Barri de España, Mauricio Abrao también de Brasil, y el doctor Francisco Carmona de España. Así que muchas gracias a todos y los esperamos el próximo sábado. Ya hoy mismo sale la invitación con el registro para poder participar. Muchas gracias. Solamente decir que envíen sus preguntas en el momento de la inscripción y el tema, si el endometrioma es controversial, la adenomiosis lo es mucho más y la endometriosis profunda, por eso los hemos juntado. Los espero el día sábado a las 11. Muchísimas gracias a todos los colegas a nivel de toda Latinoamérica. Muchas gracias a usted, Alfredo, por la invitación. Fasog, Álvaro, Mauricio y Dionisio, un placer siempre compartir con ustedes. Y una vez más, si quien interesado en cirugía de mínima invasión, no se puede perder el Congreso de AGL, es imperdible. Entonces, de 6 a 11 de noviembre, todos tienen que participar de manera online, virtual, mucho más fácil para todos. Bueno, muchas gracias. Yo también quiero saludarlos y decirles que estoy muy agradecido por poder participar y siempre es bueno verlos y espero poder verlos pronto en forma no virtual. Eso va a estar bueno. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Grande abraço a todos. Nos vemos neste sábado e proximamente no evento da ARL. Gracias. Chao.